Hace exactamente 17 días, era un hombre normal. Trabajaba en una oficina. Vivía en un departamento pequeño. Tenía deudas. Una exnovia que me odiaba. Un perro viejo que apenas podía caminar. Hoy, tengo una mansión de 18 millones de dólares. Un jet privado. Cuentas bancarias en paraísos fiscales. Y más dinero del que cualquiera debería tener. Pero si pudiera volver atrás, si pudiera detenerme a mí mismo, le diría una sola cosa: no abras la caja fuerte. Porque en el momento en que lo hice, lo perdí todo. No el dinero, no la mansión, mi humanidad. Esta es la historia de cómo fui millonario por solo 72 horas. Y cómo, en una noche, todo se convirtió en cenizas. No es una historia de riqueza. Es una historia de lo que el dinero revela cuando ya no tienes nada que perder. Y si sigues viendo, te juro que nunca volverás a mirar el dinero de la misma manera. Hay un momento en la vida de un niño, en el que empieza a darse cuenta de que algo no encaja. No es un golpe, no es un grito, es un silencio. Un hueco donde debería haber una presencia. Una pregunta que nadie quiere responder. Yo tenía 7 años cuando mi padre se fue. No hubo discusión. No hubo maletas grandes. Solo una maleta pequeña. Una sonrisa forzada. Y una frase que todavía resuena en mi cabeza. Vuelvo en unos días, Daniel. Cuídate. No volvió. Ni en días. Ni en meses. Ni en años. Mi madre nunca supo por qué. O tal vez sí lo supo. Y prefirió no contármelo. Solo me decía: tu padre tenía sus demonios. Y yo, con el tiempo, aprendí a vivir con los míos. Trabajé desde los 15. Primero en una pizzería. Luego en una tienda de ropa. Después, en una oficina de seguros, llenando formularios que nadie leía. Vivía en un departamento de 45 metros cuadrados, con un perro viejo llamado Bruno, que cojeaba desde que lo recogí de la calle. No tenía deudas de tarjeta, porque nunca tuve tarjeta. Tenía deudas de luz, de agua, de orgullo. Pero un día, todo cambió. La llamada llegó un martes. A las 3:17 de la tarde. Número desconocido. Contesté con la voz cansada de quien espera malas noticias. ¿Daniel Valdés? Sí. Mi nombre es el abogado Rafael Mendoza. Trabajo para el bufete Hernández y Asociados. ¿De qué se trata? Hubo una pausa. El tipo respiró hondo, como si estuviera a punto de soltar una bomba. Su padre falleció hace 48 horas. Me quedé en silencio. No por dolor. No por tristeza. Por confusión. ¿Mi padre? Sí. El señor Enzo Valdés. Enzo. Ni siquiera sabía que se llamaba así. Para mí, era solo él. El hombre que se fue. El fantasma de mi infancia. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pregunté, frío. Mucho, dijo. Porque usted es su único heredero universal. Y porque su padre era uno de los hombres más ricos del mundo. Me reí. Una risa corta, nerviosa. Como cuando alguien te dice que ganaste la lotería y sabes que es una broma. ¿En serio? Totalmente. ¿Y por qué nadie lo sabe? Porque él vivía en la sombra. Nunca dio entrevistas. Nunca apareció en revistas. Sus empresas están registradas bajo nombres falsos. Su fortuna no figura en ninguna lista. No supe qué decir. Sentí que el suelo se movía. Como si el pasado estuviera cobrándome una deuda. ¿Cuánto? Pregunté al fin. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto dinero? El abogado hizo una pausa. Como si midiera mis palabras. Aproximadamente 847 millones de dólares. Con propiedades, activos líquidos, inversiones offshore. Supera los 900 millones. Me quedé sin aire. Literalmente. Tuve que sentarme. Bruno, mi perro, me miró con esos ojos tristes que solo los animales viejos tienen. ¿Está bromeando? No. Pero, ¿por qué yo? Porque es su hijo. Y porque,
Según su testamento, solo un hijo que haya sufrido puede entender el verdadero valor del dinero. No entendí. Pero no importaba. El número era demasiado grande. Demasiado real. ¿Qué tengo que hacer? Venir mañana. A las 10 de la mañana. Le mostraré todo. Pero hay una condición. ¿Cuál? Tiene 72 horas exactas desde la hora de su muerte para tomar una decisión. ¿Qué decisión? Si abre o no la caja fuerte. ¿Qué caja fuerte? La que está en su mansión. La que él construyó con sus propias manos. Dentro de ella, hay algo que cambiará su vida. Pero solo puede abrirla una vez. Y si lo hace, heredará todo. Si no, todo se donará a una fundación anónima. Cole. No dije adiós. Solo dejé el teléfono en la mesa. Y me quedé mirando el techo, como si buscara una respuesta en las grietas. Esa noche no dormí. Bruno se acostó a mi lado, como siempre. Pero yo no estaba allí. Estaba en un lugar entre el pasado y el futuro. Entre el niño que fue abandonado. Y el hombre que podría tenerlo todo. Al día siguiente, fui al bufete. Un edificio de cristal negro en el centro de la ciudad. El abogado me esperaba. Traje gris. Corbata oscura. Ojos que no revelaban nada. Bienvenido, señor Valdés. Gracias. ¿Listo para verlo? Asentí. Me entregó un sobre. Dentro, documentos. Fotos. Un mapa. Y un contrato. Esta es su herencia. ¿Y la caja fuerte? Está en la mansión. La llevaré allí en una hora. Pero antes, quiero que lea esto. Señaló un documento. Era un informe. Con mi nombre. Y el de mi padre. Prueba de ADN. 100% de coincidencia. Era real. Todo era real. Pero lo que me heló la sangre fue lo que encontré después. Una carpeta aparte. Etiquetada, otros. Dentro. Había fotos. De niños. Niños con mis ojos. Con mi nariz. Con mi forma de sonreír. Y debajo, una lista. Nombre, Lucas Fernández Chile. Edad, 29 hijo reconocido. Nombre, Sofía Ríos México. Edad, 26 hijo reconocido. Nombre, Mateo Cruz España. Edad, 33 hijo reconocido. Total, 17 hijos. Y al final, una nota escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. He dejado 17 hijos en el mundo. Solo uno será digno. Solo uno entenderá que el dinero no es un regalo. Es una prueba. Sentí que el corazón se me partía. No por envidia. No por rabia. Por tristeza. Mi padre no solo me abandonó a mí. Abandonó a 16 más. Y ahora, nos ponía a todos en una competencia. Una carrera invisible. Y yo. Acababa de entrar sin saber las reglas. Fui a la mansión. Era enorme. En lo alto de una montaña. Cerca del cielo. Lejos del mundo. Dentro, todo era frío. Mar. Acero. Silencio. Y en el estudio. La caja fuerte. No era grande. Pero pesaba. Como si contuviera algo más que objetos. Como si guardara almas. El abogado me miró. Tiene 72 horas. ¿Y si no decido? El tiempo decide por usted. Y todo desaparece. Me quedé solo. Por primera vez en mi vida. Tenía todo. Y no sabía qué hacer con ello. Esa noche, llamé a mi madre. Le conté todo. Silencio al otro lado. Luego, una voz temblorosa. Tu padre era un hombre muy solo, Daniel. No dejes que el dinero te haga lo mismo. Cole. Y por primera vez, lloré. No por el dinero. No por el poder. Por el niño que fui. Por el padre que nunca tuve. Por la pregunta que nunca me atreví a hacer. ¿Por qué no me quisiste? A las 48 horas. Tomé una decisión. No por amor. No por justicia. Por venganza. Porque después de una vida de escasez,
Quería que él, desde la tumba, supiera que yo había ganado, que yo tenía el control, que yo abriría la caja. A las 71:50, me paré frente a ella. Puse mi huella. Ingresé la contraseña, valor. Y escuché el clic. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me mataría. Lentamente, abrí la puerta. Y lo que vi adentro no era dinero. No eran joyas. Era una caja más pequeña, de madera oscura, con una nota encima. La tomé. La leí. Y en ese momento, supe que ya no podía volver atrás. Esta es la nota que leí. Y lo que encontré dentro. La nota decía: asterisco, si estás leyendo esto, ya has fallado. Porque si tuvieras valor, no habrías abierto. Si tuvieras paz, no habrías necesitado el dinero. Si tuvieras amor, no habrías venido solo. Esta caja contiene lo que me destruyó. Y ahora, te destruirá a ti. Ábrela solo si estás dispuesto a pagar el precio. Tu padre. Asterisco. Me quedé inmóvil. El papel temblaba entre mis dedos. No por miedo. Por una sensación más profunda. Como si algo dentro de mí ya supiera que este era un punto sin retorno. Miré la caja de madera. Pequeña. Oscura. Con vetas que parecían marcas de uñas. Como si alguien hubiera intentado salir de adentro. La abrí. Dentro no había oro, ni armas, ni documentos secretos. Solo dos cosas. Un diario. Y una llave. El diario era grueso. Cuero envejecido. Cerrado con una cinta negra. Lo tomé. Lo abrí por la primera página. Y empecé a leer. Las primeras entradas eran normales. Fechas. Números. Nombres de empresas. Pero luego, todo cambió. Hoy cumplí 50 años. Tengo más dinero del que un hombre debería soñar. Pero no puedo dormir. Porque cada noche veo sus rostros. Los 17. Los que dejé atrás. Y sé que uno de ellos vendrá. Y cuando lo haga, deberá elegir. Como yo elegí. Seguí leyendo. Conocí a los guardianes en Praga. No los busqué. Ellos me encontraron. Me dijeron que el dinero no se crea, se toma. Y que para tenerlo, hay que entregar algo peor que el alma. La humanidad. No entendía. Hasta que llegó la entrada que me heló la sangre. Firmé el contrato hace 30 años. A cambio de fortuna, prometí que uno de mis hijos, en el futuro, ocuparía mi lugar. Sería el nuevo guardián. Y si alguno abría la caja fuerte, ese sería el elegido. No por mérito, por debilidad. Porque solo quien necesita el dinero estará dispuesto a pagar el precio. Cerré el diario. Sentí náuseas. No por lo que decía, por lo que implicaba. Yo había abierto la caja. Era el elegido. No por ser digno, por ser débil. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me despertaba. Cada sombra parecía moverse. Y a las 3:14 de la mañana, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Nadie habló. Solo una respiración. Lenta. Profunda. Como si quien estuviera al otro lado ya estuviera dentro de la casa. Cole. Apagué las luces. Me quedé despierto, mirando el techo. A la mañana siguiente, todo empezó a desmoronarse. Mi jet privado fue incautado por irregularidades financieras. Mi cuenta en Suiza, congelada. La electricidad de la mansión, cortada. Y en mi cama, al despertar, una foto de mi madre, durmiendo, en su casa, tomada esa misma noche. No estaba sola. En el marco de la puerta, había una sombra, una figura de traje negro, observando. No era una amenaza, era un mensaje. Te estamos viendo. Intenté huir. Tomé lo poco que quedaba en efectivo. Un auto alquilado. Salí a las 6 de la mañana. Sin rumbo. Solo quería alejarme.
A las 10:30 me detuvo la policía. ¿Daniel Valdés? Sí. Está bajo arresto por el homicidio de Rafael Mendoza. El abogado. El hombre que me entregó todo. ¿Qué? Tenemos su ADN en la escena del crimen. Y testigos que lo vieron salir del edificio esa noche. No podía hablar. No era posible. Pero tenían pruebas. Documentos. Grabaciones. Todo falso. Pero real. Fui liberado horas después. Un error administrativo. Pero ya entendía. No era la policía. Eran ellos. Los guardianes. Me estaban probando. Me estaban empujando. Hacia una decisión. Esa tarde, volví a la mansión. Sabía que no podía escapar. El dinero no era libertad. Era una cadena. Y a las 24 horas exactas desde la lectura del diario, llegó un hombre. Alto. Tranquilo. Ojos grises. Traje negro. Sin identificación. ¿Sabes quién soy?, dijo. No fue una pregunta. Asentí. ¿Y sabes lo que quiero? Me entregó un contrato. Idéntico al que firmó mi padre. Mismo papel. Misma tinta. Misma firma al final. Si firmas, recuperarás todo. Tu fortuna. Tu nombre. Tu vida. Si no, desaparecerás. Y todo lo que tocaste también desaparecerá. ¿Y mi familia? El contrato exige una garantía. Un ser querido. Será retenido. Mientras vivas, estará a salvo. Si traicionas, será eliminado. Miré el contrato. Pensé en mi madre. En Bruno, mi perro, que apenas podía caminar. En mi hermana, que vivía en otro país. Y entonces, hice algo que no esperaban. Yo seré la garantía, dije. El hombre me miró. Por primera vez, su rostro cambió. Una sombra de sorpresa. ¿Qué? No entregaré a nadie. Si necesitas un rehén, tómame a mí. Pero déjalos en paz. Se quedó en silencio. Largo tiempo. Luego, sonrió. Una sonrisa mínima. Casi invisible. Tu padre nunca hizo eso. Él entregó a su hermano. Por eso, nunca fue libre. Firmé. Con mi sangre. No con tinta. Me cortaron el dedo meñique. Y mi huella quedó marcada para siempre. Se fueron. Sin decir adiós. A la mañana siguiente, todo volvió. El dinero. Las cuentas. Los autos. La mansión con luz. Pero yo ya no era el mismo. Porque ahora sabía la verdad. El dinero no era el premio. Era la prueba. Y yo acababa de aprobarla. Pero el precio, aún no lo conocía. Pasaron 3 días. 3 días de silencio. De lujo vacío. De mansiones que parecían tumbas. Recuperé el dinero. Las cuentas. Los autos. Pero no recuperé la paz. Porque ahora sabía que nada de esto era mío. Era prestado. Controlado. Supervisado. Y a las 72 horas exactas desde que firmé con mi sangre, volvieron. Esta vez no fue uno. Fueron 3. Entraron sin tocar. Como si la puerta ya les perteneciera. Mismo traje. Mismo vacío en los ojos. Uno de ellos habló. La misma voz distorsionada que escuché en la llamada. Es hora de tu primera prueba. ¿Qué prueba? Demostrar que ya no eres humano. Que eres uno de nosotros. Me entregaron un sobre. Dentro, una foto. Una mujer. Ojos claros. Sonriendo frente a una cafetería. Lorena Márquez, dijo. Economista. Descubrió un patrón. Rastreó el dinero de 3 empresas fantasmas. Está a 6 pasos de llegar hasta nosotros. ¿Y qué quieres que haga? Lo que haría un verdadero guardián. Que desaparezca. Sentí que el aire se me cortaba. ¿Matarla? No es matar. Es equilibrar. Ella perturba el orden. Tú lo restauras. Negué con la cabeza. No. Jamás. Pueden quitarme todo.
pero no me convertirán en asesino. El hombre me miró, sin emoción, como si ya supiera lo que iba a decir. Muy bien. Entonces activaremos la cláusula. ¿Qué cláusula? La de tu garantía. Yo soy la garantía. Sí. Pero el contrato dice, si el heredero falla, se tomará lo que más ama. No entendí. Hasta que encendieron una pantalla. Mostraba una habitación blanca, sin ventanas, sin puertas visibles, y en el centro, Bruno, mi perro, mi viejo compañero, el que me esperaba cada día, el que lamió mis lágrimas cuando nadie más lo hizo. Estaba allí, encerrado, tembloroso. No, dije. Tienes 24 horas, dijo. Si ella desaparece, él regresa. Si no, lo eliminamos. Y empezamos con tu madre. Salieron, como si no hubieran estado. Y yo me quedé solo, con el sobre en la mano, con la foto de Lorena, con la imagen de Bruno temblando en una celda blanca. Pasé la noche en vela. Busqué en internet. Lorena Márquez, economista. Trabajaba en una universidad. Publicó un artículo hace 2 semanas. El dinero que no existe, rutas del capital oculto. Nadie lo leyó, excepto ellos, excepto yo. Era buena, inteligente, inocente, y ahora, su vida, dependía de mí. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Fui a la cafetería de la foto. La esperé. Llegó a las 8:15, con su café, su laptop. Una sonrisa tranquila. Me acerqué. ¿Lorena? Sí. Necesito hablar contigo. Es sobre tu artículo. Se sorprendió, pero no desconfió. Quizás porque no parecía un hombre rico. Solo un tipo con ojos cansados. Le conté todo. No las partes imposibles. No los guardianes. No la caja fuerte. Pero sí la verdad. Que su investigación la ponía en peligro, que había fuerzas que no podían detenerse, que si seguía, moriría. Me miró. No se rió. No llamó a seguridad. ¿Por qué me dices esto? Porque alguien me dio una opción. Salvarme a mí, o salvar a alguien que amo. Y elegí salvarlo a él. ¿Y yo? Tú puedes elegir. Puedes borrar el artículo. Borrar tus notas. Cambiar de tema. O, puedes seguir. Y arriesgarte. Se quedó en silencio. Largo rato. No tengo miedo, dijo al fin. Pero no quiero morir sin sentido. Si lo que dices es cierto, entonces desapareceré. Por ahora. Nos despedimos. Sin abrazo. Sin promesas. Solo 2 personas que entendieron que el mundo es más oscuro de lo que parece. Regresé a la mansión. Esa noche, recibí un mensaje. Solo una palabra. Aceptable. Y 1 hora después, Bruno apareció. En la puerta de atrás. Exhausto. Pero vivo. Lo abracé. Lloré. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. Pero al día siguiente, me llamaron. Pasaste la prueba. Pero no por compasión. Por estrategia. Un verdadero guardián no mata. Manipula. Deja que otros tomen las decisiones. Tú lo hiciste. No respondí. Ahora, dijo, empiezas tu entrenamiento. Porque no solo heredaste dinero. Hereditaste un rol. Y con él, una misión. ¿Cuál? Mantener el equilibrio. Proteger el sistema. Y, cuando llegue el momento, elegir a tu sucesor. Cerré los ojos, porque en ese instante, entendí la verdad más oscura de todas. No había escapado del ciclo, lo había continuado. Y el dinero, nunca fue el premio, fue el cebo. Pasaron meses, no sé cuántos. El tiempo se vuelve difuso cuando vives en la sombra. Recibí entrenamiento, no con armas, no con dinero, con información. Me enseñaron cómo se mueve el capital en la oscuridad.
Como una decisión en un despacho puede hundir una economía. Como un rumor bien colocado puede arruinar una vida. Como el miedo es más poderoso que la fuerza. Y poco a poco, empecé a entender. Los guardianes no eran una organización. Eran un sistema. Una cadena. Padre a hijo. Guardián a heredero. No por sangre. Por debilidad. Por necesidad. Porque el dinero no elige al fuerte. Elige al herido. Al que ha sufrido. Al que cree que el poder lo curará. Y yo. Era el ejemplo perfecto. Tuve todo. Y lo perdí. Y lo recuperé. A un precio. Pero lo que más me dolía no era lo que había hecho. Era lo que dejé de ser. El hombre que ayudaba a su madre con las cuentas. El que reía con su perro en el parque. El que soñaba con algo más que números en una pantalla. Ese hombre ya no existía. Hasta que, un día, recibí una carta. No por correo. No por mensajero. Encontré un sobre blanco sobre mi escritorio. Sin remitente. Sin sello. Dentro, una sola hoja. Y una dirección. Fui. Era un orfanato viejo. En las afueras de la ciudad. Entré sin llamar. Y allí, en un salón pequeño, vi a un niño. Jugando solo. Con un rompecabezas. De ojos oscuros. Cejas gruesas. Una forma de morderse el labio. Igual que yo. No tenía más de 8 años. Me acerqué. Hola. Hola, dijo, sin levantar la vista. ¿Te gusta armar rompecabezas? Sí. Me ayuda a no pensar. Sentí un puñal en el pecho. Porque yo decía lo mismo. A su edad. Después de que mi padre se fue. ¿Y en qué piensas? En mi papá, dijo. Desapareció. Nadie me dice por qué. No pude hablar. Porque entendí. Era otro de los 17. Otro heredero. Otro niño que un día recibiría la llamada. Y tendría que elegir. Pero esta vez, yo podía intervenir. Regresé a la mansión. Abrí la caja fuerte. No la grande. La pequeña. La de madera oscura. Dentro, el diario de mi padre. Lo hojeé. Hasta la última página. Una entrada que no había visto. He intentado romper el ciclo. Pero el sistema es más fuerte que la voluntad. Solo hay una forma de destruirlo. Que el guardián renuncie. Y entregue todo a quien no lo necesita. Lo entendí. No era sobre destruir. Era sobre interrumpir. Así que hice lo único que podía. Transfirió todo. El dinero. Las propiedades. Las empresas. A una fundación anónima. Con una sola condición. Que cada año, una parte se entregue a orfanatos. A niños abandonados. A los que, como yo, crecieron preguntándose por qué no los quisieron. Y luego, quemé el contrato. Con mi sangre aún en él. No hubo explosión. No hubo venganza. Solo silencio. A la mañana siguiente, desperté en un departamento pequeño. Con deudas. Con un perro viejo que apenas puede caminar. Y con paz. Porque ahora sé la verdad más grande de todas. El dinero no te hace libre. Te hace esclavo de lo que estás dispuesto a hacer por él. Y yo. Prefiero ser pobre. Y humano. Así que si estás viendo esto, si alguna vez has soñado con tenerlo todo, pregúntate, ¿qué estás dispuesto a perder? ¿A quién entregarías? ¿Qué parte de ti dejarías atrás? Porque el verdadero lujo no es tener millones, es poder dormir por la noche, es mirar a los ojos de alguien que amas, y saber que no los pusiste en riesgo. Yo fui millonario por 72 horas. Pero solo fui libre. Desde que lo perdí todo.